hacer es tratando de identificar algún tipo de problemas que pueden ocurrir. Si se quedan calladitos, funciona mejor, ¿ya? ¿Ya? Si se quedan calladitos, funciona mejor, ¿ya? ¿Estamos? Gracias. Entonces, aquí el objetivo, lo que usted tiene que lograr hacer es llegar a hacer una evaluación diagnóstica de un circuito. En un circuito te vas a encontrar tres problemas más comunes o más frecuentes. El circuito abierto no tiene continuidad. Cuando un circuito está abierto, los consumidores no van a trabajar. Entonces se trata de que en alguna parte el circuito está abierto. Si yo prendo las luces, ¿no es cierto?, alta, y llegan a prender, ¿no es cierto?, si saco el fusible, el circuito está abierto. En este caso, donde está el fusible, ahí está abierto. No hay continuidad, el fusible no enciende. Entonces, esa es una posibilidad, la más común, que el circuito no esté cerrando por alguna razón, ¿no es cierto?, que no funcione. Otra opción también bastante común es lo que podemos llamar un circuito resistivo. Cuando, por ejemplo, una ampolleta, en vez de iluminar lo que tiene que iluminar, ¿no es cierto?, potentemente, ilumina mucho menos, porque no le está llegando toda la tensión que necesita la ampolleta para trabajar, qué sé yo, que sean los 12 voltios de la batería, no le llegan. Hay alguna parte del circuito que está haciendo las veces de resistencia, está consumiendo parte de la tensión, está comiendo parte de la tensión. Eso sería un circuito resistivo. Funciona, pero funciona ahí nomás, ¿no? Funciona no a plena potencia. Eso entonces quiere decir, como te digo, que hay alguien que está restándole la capacidad del potencial en la batería. Y el menos amistoso de todos, el cortocircuito, o circuito corto, mejor dicho. El circuito corto tiene que ver con esto de que en algún punto se produce un atajo. Se manifiesta como un aumento brusco de la corriente, el fusible se va a quemar. El fusible se quema, entonces es un indicador de que algo está pasando en el circuito y está haciendo que la corriente suba. La corriente, acuérdense de eso, la corriente es la variable que se afecta rápidamente en un cortocircuito. Cuando eso ocurre, entonces, probablemente hay una evidencia en el fusible de una quemada violenta, es decir, tú miras el fusible y se ve que el material ha hecho una especie de explosión, se ve que la quema del fusible es algo violento. Ocurre, ¿no es cierto?, constantemente, el fusible se vuelve a quemar, quiere decir que algo está pasando. Para los tres casos yo puedo tener alguna diferente forma de hallar el problema. Te repito, en el caso del cortocircuito también es más complejo porque algunas veces el cortocircuito puede ser un circuito a masa, es decir, que el cable hizo puente con la tierra, pum, se quemó el fusible, pero a veces puede ser que hay dos circuitos que están conectándose los cables, entonces cuando se encienden los dos circuitos en algún orden específico se produce la quema del fusible. Es más difícil de encontrar. Ahora, para encontrar estos problemas, yo puedo utilizar algunos criterios de búsqueda del problema. Es ahí donde ustedes tienen que reconocer cuando por caídas de tensión. Cuando yo hablo de caídas de tensión, hablo de un análisis de un tramo. Puede ser también por puntos de tensión. Convengamos en que para todos estos V2, V3, V4, V5, V6, V7 que dibujé aquí, el circuito o la forma de probar es con un punto de masa común. Entonces, en este caso, todos estos voltímetros van a ir a una masa común, a un solo punto de masa. Entonces, para esta medición, lo que yo hago es que, lo mismo que hacías en el fusible, fijo en una masa, ¿no es cierto?, y paseo por distintos puntos y voy viendo el comportamiento. Entonces yo tengo que entender lo que estoy buscando. Si no entiendo lo que estoy buscando, si no entiendo cómo funciona un circuito, no me va a resultar. Cuando yo hago un análisis de puntos de tensión, por ejemplo en el fusible, a mí me basta con que sepa que está energizado por lo menos hasta el tramo del fusible. Porque en el caso de los puntos de tensión, cuando yo pase lo que está cortado, por ejemplo aquí V2, V3, V4, V5, me van a marcar siempre la tensión de batería, pero cuando pase al punto número 6, me va a marcar 0. Yo sé que el tramo ahí está abierto. Entonces, para estos circuitos abiertos, este criterio de los puntos de tensión
funciona muy bien, porque ¿qué es lo que hago yo? Yo simplemente enciendo todo, no me importa que no me funcione. Doy contacto en la chapa, doy contacto en el telecomando, si estoy buscando un circuito del telecomando, hago que el circuito esté teóricamente encendido y voy recorriendo desde lo más positivo a lo más negativo hasta que encuentre ese salto en donde se acaba la tensión. Y ahí sé que mi circuito está abierto. En el caso de los circuitos resistivos estoy buscando otra cosa. Entonces, a lo mejor el criterio de los puntos de tensión me va a servir, pero voy a tener que hacer una confirmación de caída de tensión, es decir, voy a tener que buscar un tramo. Es ahí donde se empieza a poner más peluda la cosa. Porque yo te puedo decir, oye, búscame o verifícame la caída de tensión de el interruptor de control de las luces bajas. Enfoquen acá. Fíjense. Fíjense bien. Entonces, interruptor de control de las luces bajas. Tengo que pensar dónde está el interruptor de control. Cuando hablo de control, yo ahí les dibujé el monito, los controles tienen que ver con esta parte que hace que esa bobina que está aquí en el relé se energice para que el interruptor haga el cierre. Poca potencia controla mucha potencia. Los controles son de poca potencia y están normalmente puestos en lo que opera el conductor. Entonces, el interruptor de control tiene que estar acá. Si hablo de las luces bajas, tengo que distinguir cuáles son bajas. Primero, yo voy a irme a mirar acá, en este caso las ampolletas, porque lo tengo aquí a la mano, y tierra, baja, alta. Entonces, estas son las luces bajas, los blancos. Si sigo los blancos llegan a este relé. Ya sé que este es el relé de las luces bajas. Ahora, yo me vine por el lado de la potencia, por el lado de las ampolletas, ¿ya? Yo quiero ver el control. El control tiene que ver con estas dos patas que si yo saco el relé voy a descubrir que son la 85 y la 86. La 86 acá viene a masa y de hecho los dos relés vienen a dar a masa acá. Entonces sé que la señal positiva viene desde este blanco que está acá. Lo sigo hasta acá y mira, viene al telecomando. Quiere decir entonces que cuando yo hago esto y conecto la luz baja, desde algún lado positivo me hace entrar la corriente por acá, cierra el circuito y me manda la señal de corriente hacia el relé y hace que encienda. Ya tengo identificado entonces la línea de control y tengo identificado el interruptor de control y sé que de alguna parte positiva viene a cerrar el circuito por acá. Y yo le estoy pidiendo la caída de tensión en este interruptor. La caída de tensión siempre la mido también con el circuito encendido. Ahora, entonces, si estoy buscando caída de tensión, ¿de qué me habla la tensión? Del voltaje. No confundan nunca voltaje y corriente. Si estoy hablando de caída de tensión, ¿no es cierto? Tengo que venirme aquí a la función voltímetro, eso ya lo sabemos, 20 voltios. Y fíjate, de acuerdo al razonamiento que yo le decía, si este enciende y ya sé que me manda por este blanco positivo, energiza el relé, lo manda a masa, hace el campo magnético, clic, cierra, entonces esto viene de alguna cosa más positiva hacia el negativo. Para tomar el tramo de caída de tensión tengo que ir positivo a negativo. No, lo puedo hacer aquí todo práctico, no puedo, ¿no es cierto? Voy a ponerme en un positivo. Positivo cualquiera. Yo sé que del positivo llego para acá y voy a poner el más negativo, ¿dónde? En el punto que me identifica el tramo. Entonces acá, si estoy en lo correcto, debería tener un valor alto, porque estoy con las luces altas, debería tener un valor bajo. El interruptor no tiene que tener una caída de tensión grande. Estoy ahí con las luces bajas. Pero si me paso a las luces altas, es decir, abro el circuito de la baja y cierro el de alta, aquí en el interruptor tengo que tener el voltaje correspondiente a la fuente o a la batería. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo, si yo miro el circuito y logro identificar dónde están las cosas conociéndolas, yo puedo hacer esa identificación. Fíjate cómo llegué
a descubrir qué era el circuito de control. Me vine por lo más fácil, me vine desde el relé. Yo en el relé sé para dónde están los controladores. Acá pasa lo mismo, el control es el azul, van paralelos ahí. Y en cuanto al circuito de potencia, yo te puedo decir que desde la misma idea, ¿no es cierto?, de tomar este que ya está roto, ¿no es cierto?, estos van hacia el consumidor. Estos dos serían los 87. Este viene, fíjate, viene desde aquí del fusible. Este viene a ser el 30. Estos son tus control. Si no sé, si no me acuerdo, ¿no es cierto?, saco, puedo hacer esto, sacar el relé y mirar. Aquí puedo identificar los números y sabiendo los números sé cuáles son cuáles. Tienes entonces que conocer cuáles son los terminales en el relé, tienes que saberlo y tienes que entender. Y por eso es la idea de que dibujen. Y cuando dibujen no es ningún pecado ponerle y el blanco con el azul juntos son para esto. Porque, por ejemplo, aquí viene otro que es de otra cosa, viene de otro fusible, es para otra cuestión, ¿cachai? Viene desde acá, usted ya sabe para qué fusible, para qué es este fusible, ¿no es cierto?, de acá, pero este viene desde acá y hace otra cuestión, es para otra función. Habría que usted descubrir ahí. Entonces, repito, lo que acabo de mostrarte, en toda esta faramalla de encontrar el cable y poner el positivo y el negativo acá, es el interruptor de control. Acá tengo un interruptor de potencia, aquí tengo una bobina de control, entonces tengo que saber dónde están las cosas. Si yo te pido, mídeme o revísame la caída de tensión en la bobina de control, tú te vayas a tener que venir a esta parte, porque la bobina de control está acá. Y de igual modo, ¿no es cierto?, a lo mejor lo que podrías hacer, que es un poquito más fácil para ver la caída de tensión en la bobina de control, es encender aquí el circuito, siempre en voltímetro, ¿cierto? Y con cuidado, que cuando hagas esto con cuidado, pues las ondas de repente se van para adentro y así el cortocircuito. Entonces, ahí. Y ahí debería tener los 12 voltios en baja, que es lo mismo de batería. Entonces, yo te puedo preguntar eso, de hecho eso te voy a preguntar. Mídeme la caída de tensión en algún punto, tú tienes que saber ubicar ese tramo. Por eso es importante que hagan el plano y que vean más o menos cómo se puede realizar. Eso es una cosa, la caída de tensión. La caída de tensión, insisto, es para esta cuestión de encontrar valores resistivos. Si yo tengo sospecha de que el interruptor que tiene algún problema, ¿no es cierto?, cuando le mido la caída de tensión, yo espero eso, que su caída de tensión sea chiquitita como la que vimos acá, 0, algo, ¿no es cierto? Si es algo más grande, sabes que el interruptor está malo. Eso tributa con lo que está arriba, caídas de tensión. Para los puntos de tensión, lo que ya les había mostrado con el fusible, ¿no es cierto? Si tengo un fusible malo, tengo que tener todo conectado donde esté el fusible malo, ¿no?, donde hay un fusible quemado. Aquí no necesito que esté todo prendido, sí tengo que saber que la chapa está energizando todo, cosa que, por ejemplo, justo saqué un fusible. Aunque no venía preparado. Creo que la amarilla probablemente está... Aquí da lo mismo, de hecho no importa que no estén conectados para allá, da lo mismo. Entonces, criterio de los puntos de tensión, una masa fija, y voy recorriendo. En este caso el tramo es cortito. Si tengo todo energizado, en todos los puntos va a pasar lo mismo, que en ambos puntos de chequeo del fusible tienen que haber 12 voltios. Cuando llega el fusible malo, en uno voy a tener 12 y en el otro voy a tener 0, porque ahí se cortó el tramo. Ese es el criterio de los puntos de tensión. Los puntos de tensión funcionan muy bien, como les decía, en los circuitos abiertos, las caídas de tensión funcionan muy bien en los circuitos resistivos y en los circuitos cortos o en los cortocircuitos, ahí hay un poquito más de dificultad. ¿Ya? Para un circuito que está corto, yo necesito identificar dónde están las conexiones a masa, dónde hay dos circuitos conectados. Es un poquito más complejo. Lo que sí les puedo decir es que en ese caso yo puedo usar el tester en función de resistencia, pero si tengo que verificar, dame un poquito de pizarra, por favor. Si tengo que verificar si este tramo entre la salida del fusible y la entrada del interruptor está a masa, lo que tengo que hacer claramente es saber desconectar este cable acá y saber desconectar este cable acá. Separarlo, aislarlo en sus extremos del conjunto. Yo tengo la sospecha que en este tramo está el cortocircuito y ahí recién con el tester
en función de on, me pongo en una punta del cable y compruebo con masa si hay continuidad. Si hay continuidad, como lo desconecté de los dos extremos, ya sé que ese es el cable que está más. ¿Cachai? Pero siempre que tú usas el ómetro para hacer alguna verificación, lo haces con el circuito convenientemente aislado. Si el circuito está conectado, hay muchas cosas en paralelo, entonces te puede tirar como que está masa y te puedes equivocar. Hay que tener cuidado y saber lo que uno está haciendo. Cuando usamos el ómetro en los circuitos eléctricos, que ojo, yo te voy a pedir de repente, oye, mídeme la resistencia de la luz baja de la ampolleta H4. Entonces, para que no quedes atornillado, yo te voy a enseñar al tiro cómo se hace. La ampolleta H4 es la que está acá, ¿no es cierto? Tengo que separar, tengo que desconectar para medir resistencia. O sea, lo que yo te pida medir resistencia, tú primero lo desconectas. Después, ómetro, 200 ohms, no vamos a necesitar ninguna otra resistencia. Y en el caso de las ampolletas H4, nosotros sabemos que tierra, baja, alta, ¿se acuerdan? Tieval. Tieval, exacto, perfecto. Muy buena forma de sabérselo. Entonces, si yo voy a comprobar la continuidad de alguna de las dos, de la baja o de la alta, yo coloco el negativo en el que es tierra, y si voy a comprobar la baja, me coloco con la baja, y si quiero comprobar la alta, me voy a la alta. Pero la cuestión es que yo desconecté la ampolleta. Oye, ¿me podéis medir la resistencia de una bobina de control de algún relé? Entonces vos al tiro, sacáis la cuestión. Ya, lo sacáis, lo tengo que tener afuera. Y lo segundo, si es la bobina de control, ¿ah? Esto está aquí, no es ningún pecado. Si uno quiere, no te acordáis de algo, ya estáis acá, podéis decir. Entonces, si tenéis los buenos ojos, decir 86, 85 o al revés, ¿no es cierto? Y ahí puedo medir la resistencia de la bobina de control y está ahí. ¿Okay? Entonces, yo todo lo que te voy a preguntar es perfectamente posible. Que es lo importante que ahora se pongan las pilas en completar estos esquemas que yo les pedí ahí, porque es posible que de esos circuitos te pregunte. El circuito de freno, el circuito de luces de posición, luces altas, bajas. Generalmente pregunto casi de puros luces altas y bajas. Pero para eso ustedes tienen que esforzarse ahora de descubrir dónde van los circuitos. Las luces de posición. Mira, las luces de posición están acá y este viejito les tiró un cable café y un cable negro. Y si yo empiezo a seguir el cable café, el cable café, el cable café, voy a encontrar el circuito de luces de posición que están todas en café. ¿Cachai? En las luces de freno algo similar. Tengo que ubicar dónde están las luces de freno. Hacia atrás están las luces de freno, me vendré desde las luces de atrás para identificar dónde están las luces de freno, o veré el fusible que corresponde a los frenos, que me parece que es el 11, ¿no es cierto? Me parece, no estoy seguro. Me parece que es este. Que este es el de freno. ¿Alguien presiona el freno, el botón del freno? Sí, ¿Ah? Pero presiona el botón del freno. Yo voy al cable, quiero saber si el cable. Presiona, que prenda. Que prenda. No, no es este el del freno, ¿viste? Suéltalo nomás. Veamos acá. Yo tengo un toque de 11. Posición, pero no el plafonier. Ya. Pero este es el de las de posición, ¿te das cuenta? Entonces tú puedes ir averiguando cuáles son los circuitos y cuando siguen los cables te vas a encontrar que varios tienen estos conectores Lucas que se llaman y yo puedo separar para hacer conexión. Entonces repasen también dónde están los circuitos de potencia, cuáles son los interruptores de potencia, las bobinas de control, los interruptores de control, apréndanse eso. Yo me voy a andar dando vueltas por aquí para cualquier pregunta que tengan, me la hagan nomás y ahí les dejo el tester. Recuerden que les enseñé a medir la corriente también, la corriente en un circuito. ¿Se acuerdan que les enseñé a medir eso? Ya, no se olviden porque eso seguramente lo van a tener que hacer. Ahí se saca el fusible, qué sé yo, si quiero medir la corriente de las luces bajas, saco el fusible, pero me voy al de potencia, ¿no es cierto? Lo saco acá y conecto el amperímetro en función del amperímetro con los 10 amperes entre una y otra. ¿Sí? Tal cual. Ya jóvenes, los dejo trabajar un ratito, de ahí me asomo. Esto me lo voy a llevar para que no solamente tiene que ser función de potencia. no, cualquiera que esté involucrado, pero claro, si tú vayas a medir